República de Cuba, 23 de diciembre de 2025. Hoy vamos a examinar a fondo la Ley 113 del Sistema Tributario. Pero no como un simple documento legal, ¿verdad? No, para nada. Lo veremos como un mapa de la economía cubana. Ajá. Analizaremos los principios de su política fiscal, nos sumergiremos en el impuesto sobre los ingresos personales. El que afecta al bolsillo de la gente, vamos. Exacto. Y también descifraremos el impuesto sobre utilidades para las empresas y los regímenes especiales para esos actores clave, los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas. Bueno, pues vamos a meternos en faena. Si te parece, empecemos por los cimientos, por los principios que, en teoría, lo sostienen todo. Generalidad y equidad. Suenan muy bien, sí. Pero, ¿qué quieren decir en la práctica del día a día cubano? Pues a ver, quieren decir que el sistema parte de dos ideas fundamentales. Generalidad significa que todo aquel que tenga capacidad económica, sea persona o empresa, debe contribuir. Se acabaron los privilegios, por así decirlo. Eso es. Si generas riqueza, aportas. Y equidad es el gran equilibrio. A capacidades económicas similares, pues cargas tributarias similares. Entiendo. Y a la vez se busca proteger a quienes tienen menos. Pero lo más importante es entender que los tributos no son solo para recaudar, son una herramienta de dirección económica. Claro, esa es la clave. No es solo llenar las arcas del Estado, es usar los impuestos para incentivar o desincentivar conductas. Justo. Es como cuando un padre le dice a un hijo que si ordena su cuarto le da una paga extra, pero si no, nada. El Estado hace lo mismo, pero a gran escala. Y para eso usa 3 herramientas, ¿no? Exactamente. Impuestos, tasas y contribuciones. Vale. El impuesto es el más puro. Pagas por el sostenimiento general sin recibir nada a cambio de forma directa. Entendido. La tasa es más transaccional. Pagas por un servicio específico, como la recogida de basuras. Y la contribución es un híbrido. Pagas por algo con un destino concreto que te beneficia, como la seguridad social, que financia tu futura pensión. Cada uno tiene su lógica. Vale, entendido el marco teórico. Pero vayamos a lo concreto, a lo que de verdad le quita el sueño a la gente. El impuesto sobre los ingresos personales. El IRPF. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque lo que la ley decide no gravar, las exenciones, nos dicen tanto o más que los propios impuestos. Y hay una que es un pilar. Sin duda, la exención de las remesas familiares que llegan del exterior es una decisión de política económica de un calibre inmenso. Claro. Hablamos de una de las principales fuentes de divisas para muchísimas familias y, por extensión, para el país. Gravarlas sería, arriesgado. Arriesgado porque podrías desincentivar su envío o fomentar los canales informales, ¿no? Exacto. O sea que el Estado prefiere que ese dinero entre limpio al país y circule, aunque no le ponga un impuesto directo al llegar. La apuesta es que ya se recaudará de forma indirecta. Claro, a través del impuesto sobre las ventas o los servicios, cuando esa familia gaste ese dinero. Es una jugada estratégica. Una renuncia a corto plazo por un beneficio mayor. Totalmente. Y no es la única exención reveladora. Tampoco se gravan las jubilaciones y pensiones, lo que protege a un sector vulnerable. Lógico. Ni los intereses de las cuentas de ahorro en bancos cubanos. Un claro incentivo para que la gente confíe en el sistema bancario. Vale. Con estas exenciones en mente, ¿quién está en el punto de mira del fisco? ¿Quién tiene la obligación de declarar? Pues la regla es bastante universal. Si eres cubano o extranjero con residencia permanente, tributas por tu renta mundial. Por todo lo que ganes, sin importar dónde. Da igual si lo generaste en La Habana, en Miami o en Madrid. El fisco te sigue. En cambio, si no eres residente, solo tributas por los ingresos que generes dentro de Cuba. Vale. Hablemos de números, pero para que se entienda. La ley fija un mínimo exento anual de 39.120 pesos cubanos. Sí. Para ponerlo en perspectiva, eso es un salario mínimo mensual de unos 3.260 pesos. Más o menos. Todo lo que ganes por encima de esa cifra empieza a contar. Y a partir de ahí, la progresividad es muy, muy rápida. Muchísimo. La escala empieza con un tipo del 15% para los primeros 10.000 pesos que excedan ese mínimo. Pero se empina vertiginosamente, ¿no? Sí, el tramo de ingresos que supere los 50.000 pesos por encima del mínimo ya tributa al 50%. Un momento. ¿Eso es una presión fiscal enorme para las rentas medias o medias altas que puedan surgir? ¿Lo es?
Ganar 50.000 pesos por encima del mínimo, que no es una fortuna, ya te sitúa en el tipo marginal más alto. Se nota una tensión clarísima ahí, ¿Entre qué? entre el deseo de incentivar la iniciativa privada y el miedo a que se dispare la desigualdad. Esa es la tensión fundamental que recorre toda la ley. Y se ve también en el tratamiento a los nuevos actores económicos, las famosas MIPYMES. Las micro, pequeñas y medianas empresas. A sus socios se les da un trato especial, ¿no? Sí, un trato fiscal especial. Mejor que al resto. Sí, para los dividendos que reciben la escala es mucho más suave. Va del 3 al 20%, muy por debajo de ese 50 que veíamos. ¿Vale? Pero el gran titular es otro. Están completamente exentos de pagar este impuesto durante el primer año de operaciones de la empresa. Vaya, eso es una alfombra roja, un incentivo potentísimo. Sin duda, para que la gente se anime a formalizar sus negocios. Y hay otro caso que me ha llamado mucho la atención. Los ingresos por contratos de trabajo en el exterior tienen un tipo fijo del 4%. Sí, Solo un 4%, eso es increíblemente bajo. es bajísimo, sí. Y la lógica es la misma que con las remesas. Pragmatismo fiscal. Se prefiere asegurar que ese dinero se declare y entre en el circuito, aunque sea pagando un impuesto casi simbólico. Todo esto culmina en una fecha clave. El 30 de abril, el límite para presentar la declaración jurada. Y con un pequeño truco. ¿Cuál? Una bonificación del 5% si pagas antes del 28 de febrero. El Estado también tiene prisa por cobrar. Siempre. Hemos hablado de las personas y de los nuevos empresarios, pero el gran motor de la economía privada de los últimos años ha sido el trabajador por cuenta propia, el cuentapropista. Ujú. La ley les dedica un capítulo entero. Y aquí la cosa se bifurca, ¿no? Hay dos caminos. Exacto. Hay dos sistemas que conviven. El primero es el régimen general, que es, bueno, aplicar las reglas del IRPF que acabamos de ver. O sea, ingresos menos gastos. De eso es. El autónomo calcula sus ingresos totales y les resta gastos deducibles. El mínimo exento, la seguridad social y, claro, los gastos de su actividad. Y ahí está el nudo gordiano de cualquier sistema de autónomos, la justificación de los gastos. El gran desafío, sí. Me imagino que para un cuentapropista en Cuba, conseguir una factura oficial por cada tornillo o cada transporte debe ser un desafío tremendo. Lo es. Y por eso la ley dice algo muy astuto. Te permite deducir el 100% de tus gastos, pero con la condición de que justifiques con facturas y recibos oficiales al menos el 80%. Ah, qué interesante. Esto empuja al emprendedor a operar dentro del sector formal, a exigir facturas, a formalizar a sus proveedores. O sea que el fisco te convierte en una especie de inspector involuntario. ¿Podría decirse así? Para salvar tus impuestos, tienes que obligar a toda tu cadena de suministro a ser formal. Es un mecanismo muy inteligente para combatir la economía sumergida. Esa es la idea. Pero el sistema entiende que no todas las actividades tienen la misma complejidad. Por eso existe la otra vía, el régimen simplificado de tributación. Que suena a una especie de tarifa plana para los más pequeños. ¿Es así? Esa es la analogía perfecta. Es un pacto con el Estado. Pagas una cantidad fija al mes y te olvidas de cálculos. Exacto. Una cuota consolidada mensual que ya incluye el impuesto sobre ingresos y el de ventas o servicios. Ganas en tranquilidad y tiempo. ¿Y dónde está el límite? Cuando dejas de ser simple para el Estado y tienes que pasar al régimen general. El límite se establece en los 200.000 pesos de ingresos anuales. Si los superas, o si contratas trabajadores, al año siguiente pasas obligatoriamente al régimen general. Y no hay vuelta atrás en el mismo año, supongo. No, es un camino de ida. Una vez que sales del simplificado, no puedes volver hasta el siguiente ejercicio fiscal. Es una forma de asegurar que, a medida que un negocio crece, también lo haga su relación con la Hacienda. Vale, hemos visto al individuo y al autónomo, la base de la pirámide. Pero, ¿qué pasa cuando estos emprendedores crecen y forman una empresa? Ahí entra en juego el impuesto sobre utilidades. Y las reglas cambian. Cambian por completo. Ya no gravamos el ingreso de la persona, sino el beneficio neto de la entidad jurídica. El tipo general es del 35%, ¿no? Hasta el 35% sobre la utilidad fiscal, sí. Pero hay una excepción muy significativa. Si la empresa explota recursos naturales, el Consejo de Ministros puede elevar ese tipo hasta el 50%. Es un mensaje muy claro. Lo que sale de la tierra es estratégico y el Estado considera que debe participar con una parte muy importante de ese pastel. La soberanía se ejerce también con la fiscalidad. Exacto. Y, de nuevo, la lista de gastos que se pueden deducir es casi un programa de gobierno. Te dice exactamente qué actividades quiere fomentar el Estado. Totalmente.
Se pueden deducir las inversiones para proteger el medio ambiente, los gastos en I+D, la formación de los trabajadores o las donaciones a proyectos sociales. Es una forma de decirle a las empresas, si invierten en estas áreas, que son prioritarias, su factura fiscal será menor. Sí. Y lo que no puedes deducir es igual de revelador. Las multas, las sanciones. O las pérdidas causadas por negligencia. El Estado te dice, yo comparto los riesgos del negocio, pero no los de tu mala gestión. Traza una línea muy clara sobre la responsabilidad empresarial. Claro. Y dentro de este impuesto hay un modelo muy particular para las cooperativas no agropecuarias, ¿verdad? Sí, en lugar de gravar la utilidad total de la cooperativa, se inventan un sistema diferente. ¿Cómo funciona? Se calcula lo que llaman una utilidad fiscal per cápita. Es decir, se divide el beneficio total entre el número de socios. A esa cifra individual se le aplica una escala progresiva y el resultado se multiplica de nuevo por el número de socios. Es un enfoque muy curioso. No se grava a la entidad como tal. No, se reparte la carga fiscal, teóricamente, entre los socios. Es un modelo que parece más coherente con la filosofía cooperativista. Muestra una voluntad de adaptar el sistema. Más allá de estos grandes impuestos, la ley contiene otros tributos que son como pequeñas herramientas de precisión, diseñadas para moldear comportamientos. Son impuestos con una vocación más reguladora que recaudatoria. El ejemplo más claro es el impuesto por la ociosidad de tierras agrícolas y forestales. Este me parece fascinante. No te cobran por producir, sino por lo contrario, por tener la tierra parada, cubierta de marabú o mal aprovechada. Exacto. No busca recaudar, busca dar un empujón fiscal para que la gente ponga la tierra a producir. Es un instrumento de política agraria en toda regla. En un país con necesidad de aumentar su producción de alimentos, penalizar la tierra ociosa es una declaración de intenciones. Te dice, o produces, o arriendas, o te va a costar dinero. Y hay otro que sigue una lógica parecida: la contribución territorial para el desarrollo local. Correcto. Obliga a las empresas, MIPYMES y cooperativas a destinar un porcentaje de sus ingresos a un fondo gestionado por el municipio donde operan. Una especie de kilómetro cero fiscal. Me gusta esa expresión. Que el beneficio de la actividad se vea directamente en la mejora del barrio. Busca que las empresas sientan una corresponsabilidad con su entorno. Busca arraigar la actividad económica al territorio. Bien, tenemos una arquitectura fiscal bastante compleja. Para que todo esto funcione, hace falta un árbitro, un gestor. ¿Quién es y qué pasa si no cumples? La máxima autoridad es el Ministerio de Finanzas y Precios, pero el brazo ejecutor, el del día a día, es la Oficina Nacional de Administración Tributaria, la ONAT. Ellos son los que recaudan, inspeccionan y sancionan. ¿Correcto? ¿Y cómo son esas sanciones? ¿Son duras? Pues hay de todo. Por no pagar a tiempo se aplica un recargo por mora. Pero si el incumplimiento es más grave, entran las sanciones. Por ejemplo, Las infracciones formales, como no presentar una declaración, se miden en cuotas de entre 100 y 1.000 pesos, pero la falta de pago se sanciona con un porcentaje sobre lo que se ha dejado de ingresar y en casos graves se puede llegar al cierre del establecimiento. o sea que el sistema tiene dientes y un dato temporal importante. ¿Cuánto tiempo tiene la administración para perseguirte? La ley establece un plazo de prescripción de 5 años. Para todo. Tanto para que la Administración te determine una deuda como para que el contribuyente reclame una devolución. Pasado ese tiempo, la acción prescribe. El Estado tiene 5 años para reclamarte, no es indefinido. Al final, después de desgranar todos estos mecanismos, queda la sensación de estar ante un sistema en plena transformación, que intenta equilibrar el control estatal con el estímulo a una economía privada que no para de crecer. Sin duda. Al analizar la ley, surge una reflexión inevitable sobre ese delicado equilibrio. Por un lado, la necesidad evidente de recaudar para sostener los enormes gastos públicos, pero por otro, vemos un uso cada vez más sofisticado del impuesto como herramienta para dirigir la economía. Para incentivar la inversión, proteger el medio ambiente, penalizar la ineficiencia. Exacto. Es como si el Código Fiscal fuera el verdadero programa económico del país, escrito en un lenguaje de tipos impositivos y deducciones. Exactamente. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta que va más allá de Cuba y que es relevante para cualquier país. ¿Cuál es? ¿En qué punto un sistema fiscal deja de ser principalmente un mecanismo de recaudación para convertirse en el principal motor, en el verdadero guión de la política económica y social de un país?